Él no hablaba mucho, no necesitaba hacerlo, su silencio pesaba más que cualquier discurso vacío, bastaba una mirada, un cigarro encendido, una pausa exacta para que todos supieran que estaban frente a Thomas Shelby, un jugador silencioso en un mundo que gritaba para ser escuchado. Mientras otros hacían ruido para llamar la atención, él dominaba el arte de pasar desapercibido hasta que decidía revelarse. Cuando eso sucedía, nadie podía ignorarlo. Shelby apostaba alto, pero no por imprudencia. Él conocía el juego, lo estudiaba, lo sentía. No confiaba en la suerte, confiaba en la estrategia, en manipular resultados sin mover una sola pieza. Hoy no te contaré cómo conquistar o negociar. Te revelaré cómo Thomas Shelby apostaba y ganaba desde el silencio, cómo seducía sin hablar y cómo ganaba sin ser visto. Esa presencia invisible que cambia la energía de una habitación sin decir palabra. ¿Te has preguntado por qué algunos hombres entran y dominan el ambiente sin decir nada? No es suerte ni dinero, es presencia construida con control, intención y dominio del momento. Imagina una sala llena de ruido, todos compitiendo por ser escuchados. Él aparece, observa, y el silencio se vuelve su poder. En este video analizaremos esa lógica invisible de la influencia, que comienza antes de hablar, con una mirada, una pausa, una intención. Thomas Shelby no era un gángster cualquiera, era un estratega que entendía que la vida no es justa, pero sí manipulable. En la Birmingham de posguerra, mientras otros luchaban por sobrevivir, él jugaba para dominar. No se apoyaba en la suerte, sino en la táctica. Su vida era un tablero de ajedrez donde él siempre movía primero y con ventaja. Mientras otros eran piezas, él era jugador y tablero. Los demás eran peones que se movían por miedo, dinero o necesidad. Él, en cambio, veía patrones en el caos, construía imperios mientras el mundo colapsaba. Su mirada fría no era insensibilidad, sino cálculo. Su silencio, armamento. Cada apuesta, por arriesgada que fuera, estaba respaldada por un plan minucioso. No improvisaba, anticipaba y doblaba las reglas a su favor. Esa era su ventaja letal. Thomas Shelby no era impulsivo, su riesgo era calculado, un análisis clínico del terreno. Sabía cuándo arriesgar y cuándo retroceder. El miedo le servía de alerta, no de bloqueo. A diferencia de muchos, él encendía la luz antes de saltar a la oscuridad. Observaba, escuchaba, estudiaba a sus enemigos, sus debilidades, sus deseos, y usaba esa información como arma para ganar siempre. Su poder residía en el control total del juego. En cada apuesta, tenía un plan barrio, y si fallaba, un plan calle. Su paciencia y frialdad lo hacían invencible. Fingía vulnerabilidad para luego aplastar a sus rivales cuando menos lo esperaban. La guerra y la pérdida le enseñaron a decidir con precisión y sin remordimientos. La arrogancia de otros era su oportunidad. Sabía cuándo retirarse y cuándo avanzar con fuerza para lograr la victoria definitiva. Así se forjaba un verdadero jugador. Thomas Shelby sabía que el verdadero peligro no siempre está en lo visible. Los acuerdos silenciosos, las intenciones ocultas, las palabras no dichas eran las armas más poderosas. Mientras otros caían por su codicia, él avanzaba con cautela y estrategia. Arriesgar no era saltar al vacío esperando volar, sino construir las alas antes de acercarse al borde. Él creaba el escenario para que cada movimiento fuera ganador, no dependía del azar. Cuando Thomas apostaba alto, no era suerte, sino método. Manipulaba cartas, influenciaba dados y corrompía a los croupiers, sin que nadie pudiera probarlo. Mientras todos jugaban con emociones, él jugaba con información. Y quien sabe más, siempre gana. Esa frialdad estratégica se convirtió en su marca, en la base de su ascenso imparable. Dominaba el miedo desde las trincheras y convertía cada riesgo en una oportunidad para alcanzar el poder absoluto. Thomas Shelby nunca necesitó alzar la voz para dominar. Su silencio era una estrategia de poder. Cada pausa, cada mirada, cada paso lento formaba parte de un plan maestro. Era un ajedrecista que movía fichas humanas, reputaciones y territorios. Mientras otros se aferraban a la violencia, él invertía en información y rumores.
Su presencia intimidaba sin que dijera una palabra. Su legado fue construido en esa filosofía: hablar poco, actuar con precisión y dominar sin alardes. Su habilidad para manipular el tablero iba más allá del crimen. Era un maestro de la guerra psicológica, penetraba la mente de sus enemigos, sembraba dudas y desmantelaba certezas. No jugaba por venganza ni gloria, sino por control absoluto. Su calma en el caos desconcertaba a sus rivales y fascinaba a sus aliados. Cada batalla perdida era una lección para ganar la guerra. Apostaba alto porque el juego ya estaba manipulado a su favor. La mirada de Thomas era su arma más letal. No solo veía, percibía el alma de quienes lo rodeaban. Esa mirada fría y calculadora no era casualidad. Había aprendido en la guerra a leer intenciones y predecir movimientos. Un gesto, una pausa, una ceja arqueada eran piezas del rompecabezas que armaba en su mente. Sus ojos comunicaban lo que no decía su boca. Por eso, muchos enemigos caían antes de intentar atacarlo. Sus relaciones personales también se regían por ese lenguaje silencioso. Sus miradas duras, vacías o cargadas de tristeza, eran confesiones sin palabras. Solo quienes lo conocían podían entender ese código, pero su mirada no fue un don, sino una herramienta construida con dolor y entrenamiento. El mundo no se conquista solo con armas, se conquista con percepción. Mientras otros apostaban con los ojos cerrados, él apostaba alto porque ya había visto el final. Su legado fue el arte del silencio aplicado al poder. No necesitaba aplausos ni fama, su presencia era suficiente para imponer respeto y temor. La guerra verdadera no se gana en la fuerza, sino en la mente. Mientras otros luchaban con armas, él luchaba con inteligencia, información y paciencia. Su imperio fue una red de conexiones, secretos y alianzas. Cada traición, cada pérdida, era un paso más hacia la leyenda. Apostar alto era su sello, su identidad, su camino. Thomas Shelby entendió que el verdadero poder no se muestra, se utiliza, no se presume, se dirige. Su filosofía infiltró generaciones. Enseñó que la fuerza no está en gritar, sino en saber cuándo callar y cuándo actuar. Su vida demostró que el control nace del silencio, que la influencia real es invisible, y que, en el mundo del poder, el que sabe cuándo hablar y cuándo callar, es el que gana. Su nombre sigue siendo mito, una leyenda que trasciende el tiempo. Hoy, Thomas Shelby es ejemplo para quienes entienden que el juego no es solo dinero ni fuerza, sino manipulación del entorno y dominio del momento. Su legado no está en palabras, sino en acciones silenciosas y miradas que cambian destinos. Quienes apuestan alto, sin entender el juego, pierden. Él apostaba alto porque sabía cómo manipular cada pieza, cada movimiento. Así, en el mundo ruidoso, Thomas Shelby sigue siendo el seductor silencioso que domina sin hablar. Él no solo apostaba para ganar dinero o poder, sino para afirmar un control absoluto. Cada movimiento era una demostración silenciosa de dominio, y cada victoria, una lección para quienes observaban. Su frialdad, a menudo confundida con insensibilidad, era su mayor fortaleza. En un mundo donde muchos hablaban demasiado, él sabía que el silencio y la precisión eran las armas más efectivas. En su vida personal, esa lógica también se aplicaba. No buscaba impresionar ni demostrar, sino crear una presencia que impusiera respeto sin decir palabra. Su manera de caminar, su postura, su forma de mirar, eran mensajes que pocos podían interpretar. Esas señales invisibles creaban una aura que nadie podía ignorar. Y era en esa invisibilidad que residía su poder más profundo. Cuando otros perdían la cabeza bajo presión, Thomas mantenía la calma. Su pasado en la guerra le había enseñado a decidir rápido y sin titubeos. Esa determinación le permitió convertir cada riesgo en oportunidad y cada desafío en paso hacia la dominación. Apostar alto no era una muestra de arrogancia, sino la consecuencia natural de un hombre que ya había vencido el miedo. A lo largo de su vida, Thomas Shelby enseñó que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta ni en el dinero acumulado, sino en la capacidad para controlar el juego desde las sombras. Su legado, invisible para muchos,
sigue siendo un modelo para quienes desean influir sin ser vistos, porque en el mundo del poder, hablar mucho es señal de debilidad, y el verdadero maestro es aquel que gana sin hacer ruido. Así, Thomas Shelby se convirtió en leyenda, no por lo que dijo, sino por lo que hizo en silencio, no por sus palabras, sino por sus miradas, no por sus discursos, sino por sus acciones calculadas. Su historia es la prueba viviente de que, a veces, la mejor manera de dominar el juego es apostar alto, pero sin que nadie lo note.